¿Cómo estás, hermano Mike? Dios te bendiga. Gracias, Ricardo. Gracias por aceptar este tiempo de la entrevista. Estamos contentos de que podamos estar compartiendo tus conocimientos, tu experiencia con la Iglesia Mexicana. Queremos hacerte algunas preguntas y queremos saber qué podemos aprender y qué podemos tomar para poder implementar en nuestras congregaciones y poner nuestra parte en la Gran Comisión, que es la única tarea que nos ha dejado nuestro Señor. En tu opinión, Pastor Mike, ¿quién es la figura más importante de la Gran Comisión? Bueno, Ricardo, es una buena pregunta la que haces hoy. Yo creo que para México, el contexto mexicano, la familia que apoya al misionero que sale es muy importante. El misionero va tranquilo, entendiendo que su familia entiende la realidad de la Gran Comisión para su hijo, hija, familiar que está yendo al campo. En segundo, pienso que la iglesia, el pastor es clave, y también en las estructuras donde hay liderazgo, también cada iglesia, cada denominación va a saber la estructura que ellos tienen, pero estamos hablando de las personas de influencia, que son las personas importantes en la decisión de aquellos que van a ser enviados de sus iglesias. Obviamente, sabes que Cristo es la cabeza. Amén. De la Iglesia Evangélica Cristiana Mexicana, también de WEC Internacional, WEC México. Excelente. Qué interesante. A veces pensamos que la figura más importante de la Gran Comisión es el misionero, porque él es el que está yendo a los lugares. Pero qué interesante que vemos ahora como a la autoridad, al pastor y a la iglesia misma en movimiento como parte central de la Gran Comisión. Gracias. Como segunda pregunta, queremos preguntarte, Pastor Mike, ¿por qué ir hasta el otro lado del mundo, invertir tanto dinero a los no alcanzados en la ventana 1040, a los que están tan lejos? ¿Por qué? Bueno, la realidad es que hay tantos grupos sin el Evangelio. Y Hechos 1:8 es un versículo simultáneo. Jerusalén hasta lo último de la tierra. Lamentablemente, yo tengo que pedir disculpas como foráneo en México de que no le enseñamos a la iglesia en el discipulado que hicimos con ellos Hechos 1:8 simultáneamente, sino se hizo por pedazos. Primero Jerusalén, segundo Judea, tercero Samaria y lo último la tierra. Pero ahora estamos entendiendo este nuevo concepto de los grupos no alcanzados, 7,000 aproximadamente. Entonces la importancia existe porque estos grupos en sí no se van a evangelizar por ellos mismos. Necesitamos extranjeros. Ahora los extranjeros somos nosotros. Bueno, me incluyo, los mexicanos que están siendo enviados. Así es. Y antes teníamos el concepto del europeo y el de Estados Unidos, que era el foráneo. Ahora el mexicano será foráneo en su país de envío. Pero qué bueno que México está alcanzando. Entonces tenemos que llevar a alguien que tiene el conocimiento de la palabra de Dios, y felicidades, Iglesia Mexicana, porque han desarrollado a estas personas en sus iglesias para ahora ser capaces de llevar el Evangelio donde Cristo no ha sido nombrado. Esa es la importancia de llevar el Evangelio a otros lugares, porque ellos no tienen acceso al Evangelio a no ser que alguien de afuera venga y habite entre ellos. ¿Por qué es importante proyectarnos al campo misionero a largo plazo? El corto plazo existe como para mí una exploración del llamado misionero, de ver a un campo. En algunos casos el corto plazo existe para acompañar y ayudar a los misioneros a largo plazo que están en campo, darles un servicio a ellos. Vaya, entonces es importante también, ¿verdad? Es importante, pero no es... en Mateo vemos claramente el ir y hacer discípulos a todas las naciones. Va a tomar tiempo. El discipulado toma tiempo. Si estamos hablando de predicar el Evangelio, siempre en la Biblia, predicar el Evangelio estaba implícito que había un discipulado de por medio. Entonces, ahorita no lo entendemos así. Ahorita hablamos de evangelizar y termina siendo evangelismo.
Estamos hablando, la gran comisión tiene que ver con el discipulado, con dejar creyentes maduros y una iglesia plantada entre el grupo étnico. Por eso, esto será a largo plazo. Excelente, excelente. Un discipulado lleva tiempo, relaciones, confianza con la gente y más cuando son culturas muy cerradas, ¿no? Bueno, tienes que terminar haciendo la inmersión. Entonces, hacer la inmersión toma casi toda una vida en ese sentido. ¿Cuál es el reto de la iglesia mexicana? Vamos ahora a enfocarnos un poquito a nosotros. ¿Cuál es esta parte que nos toca como iglesia mexicana en cuanto a las misiones? ¿Qué es lo que sigue? ¿Cuál es el camino? Bueno, hay que pensar que nuestro ámbito, yo diría 3 aspectos que son retos para nosotros. Entonces, ese reto de entender que un misionero tiene que un proceso largo de aprender el idioma, idiomas difíciles, el japonés, el chino, el turco. Bueno, hay estudios que se hacen de qué tan difíciles son diferentes idiomas en diferentes lugares. ¿Ok? Si el mismo inglés termina siendo un reto bastante grande para los mexicanos, imagínate 2, 3 o 4 idiomas en algunos lugares donde van a ir. Número 2. Este concepto de la progresividad, este concepto de la simultaneidad, de que estamos alcanzando Jerusalén, pero a la vez estamos enviando a lo último de la tierra. Lo tercero es la parte de corto y mediano plazo versus largo plazo. Porque alcanzar a algunos de estos grupos tomará 10, 15, 20, sino 30 años. Traducción bíblica. Porque recuerda que estamos haciendo discípulos y queremos dejar una iglesia establecida que se pueda multiplicar del mismo grupo. Eso va a implicar palabra de Dios en su idioma. Claro. Entonces, estos factores van a ser a largo plazo. Y muchas veces no tenemos el pensamiento mexicano. No estoy hablando de todos, pero en general, en México se tiene una mentalidad a corto y mediano plazo, pero no a largo plazo. Entonces, eso dificulta a la iglesia pensar, bueno, Ricardo se va a ir con Adriana por 10, 15, 20 años. Puede ser que en los primeros 5 apenas están captando el idioma. Entonces, y la dificultad de las religiones donde estamos yendo. Claro. Conocemos la religión tradicional mexicana y ya tenemos un despertar del evangelio aquí en México. Pero ¿qué pasa cuando vas a países donde no hay ningún despertar? Entonces tienes que estar ahí, como dice la Biblia, algunos sembraron, otros regaron, pero el Señor dio el fruto. Y dentro del largo plazo, uno de los retos que termina existiendo es como algo colateral o que choca con el largo plazo, es el financiamiento para el misionero. Porque podemos sacar un boleto de avión, podemos sacar 3 meses, pero cuando hablas de la consistencia de 5, 10, 15, 20 años, a veces no tenemos esa mentalidad dentro del contexto cultural mexicano. Correcto. Y ese es el crecimiento y el reto que tenemos para la iglesia mexicana. Si quieres escuchar, tenemos que hablar toda la verdad, nada más que la verdad, desde un inicio. Claro. Esto es un proceso largo, este es un proceso costoso. Mi eslogan es: mientras más lejos, más costoso. Pero si entendemos esa realidad desde el principio, vamos a orar, confiar en el Señor que Él va a suplir cada necesidad para que México haga un impacto en todo el mundo. Amén, Pastor Mike. Una cosa más, quisiera pedirte que le dejaras un mensaje a los jóvenes o matrimonios o adultos que están escuchando este material, que tienen el deseo de salir al campo misionero y que quizás están desanimados porque les está tomando mucho tiempo el ver este sueño cumplido,
o se desaniman al saber que es un largo proceso de preparación previo. ¿Qué les dirías a estos jóvenes? Bueno, a estas personas? De tal tiempo es la preparación, es la duración que ellos tendrán en el campo. Interesante. Está comprobado que aquellos que han pasado por un proceso largo, pausado, de reflexión, de entender la realidad, permanecen. Porque mientras que entienden la realidad, Dios confirma en sus corazones lo que ellos están haciendo. Número 2, el mensaje que doy a los jóvenes es que queremos mexicanos. Tengo 10 campos de WEC pidiendo mexicanos. Así te lo digo. En 2014 estuvimos en Corea y un coreano me persiguió 21 días hasta que Iván y yo le dimos una cita. Y era de Ghana, África, y me dijo: Miguel, Ivani, yo quiero un mexicano, porque ellos son alegres y, bueno, creo que había visto una película de La Piñata o una fiesta mexicana, pero él pensaba que van a hacer la fiesta aquí, nos van a animar, ¿no? Claro. Y es cierto. Yo tengo una presentación, no lo puedo dar aquí porque no nos alcanza el tiempo. 24 razones por el cual WEC desea mexicanos en nuestra agencia. Y una de las más grandes será la flexibilidad, porque los grupos no alcanzados, las relaciones, ¿ok? Saben tomar el tiempo, saben tomar un café, no están preocupados por el reloj. Ya andamos con celular, entonces tenemos la hora, pero no andamos viendo aquí la muñeca, nos regimos, el reloj. Si estás con la gente, ese es el momento más importante, claro, del día. Y las culturas que faltan por alcanzar son culturas así, que te vas a sentar en el piso, vas a tomarte un té y no hay un horario de terminar la reunión. Pero si no estás apresurado de la siguiente cosa que hay que cumplir, o el tiempo es dinero, no, aquí tiempo son las relaciones con la gente. Entonces, estos conceptos quiero animar a los jóvenes o los matrimonios que están en el proceso, que el proceso de preparación les va a adecuar para estar en el campo a largo plazo y no a corto plazo. Y alcanzar las etnias no alcanzadas del mundo será una labor de largo plazo. Excelente. No de corto. Muchísimas gracias, Pastor Mike, director de WEC México, junto con su esposa Bani Burnham. Ellos actualmente están enfocados aquí en México en movilizar a la iglesia mexicana hacia las misiones transculturales. También están supervisando la plantación de iglesias en las etnias mexicanas y también han fungido como el vínculo entre diferentes denominaciones de la iglesia mexicana. Qué importante es esto, la unidad. Bani y Miguel Burnham son los responsables de la colocación de obreros en el campo misionero, un acompañamiento desde su llamado, su capacitación, su preparación previa al campo hasta que aterrizan, y no solo eso, ¿no?, sino que les ayudan a poder establecerse. Hay un equipo que los recibe y pueden desarrollar sus ministerios para la gloria del Señor. Y cuando regresan de licencia también estamos atendiéndoles. El cuidado del misionero, que es otro tema que hablaremos porque es extenso e importante. Muchas gracias, Pastor Mike. Gracias, Dios les bendiga. Gracias, Ricardo, por este tiempo. Un saludo a la iglesia. Bendiciones, Dios les bendiga. México, vamos por el mundo. Amén. Gracias. ¿Cómo oirán? Todos hemos escuchado alguna vez las preguntas secuenciales de Romanos 10. ¿Cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y quién predicará sin ser enviado? Pablo está diciendo estas palabras en un contexto en el que habla de la salvación, que de estar enfocada en Israel ha pasado a tener un enfoque global. Más aún, Pablo dice estas palabras en un libro que uno de sus propósitos era el llevar el evangelio a los confines de la tierra. Una de las razones por las que Pablo escribió Romanos era que esta iglesia en Roma pudiera ayudarle a llegar a España. Por eso Pablo les dice que ya ha llenado todo con el evangelio desde Jerusalén hasta Ilírico, y que por eso se ha propuesto ir a donde no han oído, España, lo que le llamaban en ese entonces lo último de la tierra. ¿Acaso no quedaban personas por evangelizar en las regiones mencionadas? Claro que sí, pero el punto es que ya había iglesias que podían encargarse del evangelismo local.
pero no en España. En esa región estaban perdidos. No podían invocar a Jesús porque no creían en Él. No podían creer porque no habían oído. Y no iban a oír a menos que Pablo o alguien más fuera enviado. Hoy en día todavía existen aproximadamente 5,000 grupos étnicos en la misma condición. Y se necesitan personas con el llamado de Pablo e iglesias que les envíen para que los que no puedan invocar se les predique, oigan y crean en el Evangelio. Súmate a la misión de predicar el Evangelio donde Cristo no ha sido aún nombrado. Ahorita ya regresando a la pandemia, perdimos como 70 miembros nosotros en la pandemia. Éramos 142 y ahorita regresaron 64. 64. Siguen sosteniendo, entonces ese es el punto. Sí. Pues en pandemia no les falló a los misioneros nunca su apoyo. Porque los que dan para los misioneros, dan. Y si no voy y les toco la puerta, que ya les toca dar. Mi nombre es Jesús Bárcenas Bernal. Soy pastor de la iglesia Armonía Familiar Cristiana hace 22 años. Y hablar de misiones es hablar de una aventura maravillosa. Hablar de misiones es una expectativa que Dios tiene en su corazón. Hablar de misiones es la encomienda que de antemano el Señor ha escrito en su palabra para todas las iglesias del mundo. Hablar de las misiones tendría que ser la pasión de cada iglesia. Armonía Familiar Cristiana, desde hace 22 años, ininterrumpidos, aceptó el reto que el Señor le hizo de orar, de dar, de enviar hasta lo último de la tierra. Entendemos muy bien el concepto escrito en el libro de los Hechos 1:8. Cuando la palabra del Señor nos dice que recibiremos poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo viene a vosotros solamente con la intención de que podamos cada uno de nosotros convertirnos en testigos. Desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Muchos pastores se han de preguntar, ¿cuántos miembros tiene la iglesia que apoya misión? Yo creo que los números de una membresía son importantes, pero cuando en el corazón de la iglesia nace el deseo, la ambición y la pasión de obedecer el mandamiento del Señor, el número de miembros deja de ser importante. Lo que importa es la disposición. Es una iglesia que existe para evangelizar, discipular, animar, servir y adorar. Pero también una iglesia que se ame y que anhele llevar el evangelio hasta lo último de la tierra.
¿Es fácil? No es fácil. ¿Tenemos los recursos? No los tenemos. Pero yo siempre he expresado una frase, y la frase que yo siempre le digo a la iglesia: Dios proveerá. Y realmente, desde hace 22 años Dios ha provisto. Somos una iglesia actualmente, hasta hoy 24 de agosto de 2022, de 60 miembros. Hasta hoy 60 miembros. Y esos 60 miembros, cada uno es partícipe de orar y de aportar y de involucrarse en las actividades misioneras. Como iglesia buscamos recursos, no cabe duda. Hacemos un sinfín de actividades. Vendemos comida, recogemos reciclado, vendemos miel, bueno, y todo aquello que se pueda y que genere una utilidad para apoyar el envío de misioneros. Se debe preguntar: ¿y cuánto aportan a cada misionero? Dios es bueno, y nosotros manejamos un texto que nos enseña la Biblia, que dice, 2 Corintios 9:7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y nosotros, por cada 10 pesos que juntamos de ofrenda, de diezmo, de alguna actividad, entre 5 y 6 pesos van a las misiones. Por cada 10 son 50 o 60, y por cada 1000 son 500 o 600. Entonces, usted haga cuentas, pero mejor no haga cuentas y apasionese en la obra del Señor. Muchos piensan que es difícil hacer misiones, pero déjeme decirle que lo más difícil es entender que tenemos que hacer misión. Una vez que hemos entendido el concepto que demanda el Señor en su palabra, de que todo el mundo tiene la oportunidad de conocer su evangelio, debemos entender que dejamos de ser egoístas. Mientras como iglesia pensemos o pongamos algún pretexto de que no se puede por el número de miembros, de que no se puede por la economía que tenemos, pues pensamos que nosotros lo hacemos por nuestras propias fuerzas, y sin darnos cuenta nos estamos volviendo ávaros. Y la palabra avaro dice que es idolatría. Y es un pecado. Y estamos siendo egoístas y no nos damos la oportunidad, ni damos oportunidad a la iglesia de tener una experiencia de lo que es ser misión. Así que yo te invito, hermano, amigo, que escuchas y que nos ves, no tengas miedo a lanzarte una aventura de este tipo. Tenemos un Dios que es el dueño del oro y la plata. Lo que tenemos no es nuestro, ni la vida, porque la tenemos prestada. Somos reyes y sacerdotes. Somos una nación santa, rescatada por el Señor con un propósito, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Y qué preciosa oportunidad nos da el Señor. Y no la podemos despreciar, ni podemos tirarla por la borda. Hagamos conciencia. No hagamos cuentas. Hagamos conciencia, y si usted quiere, haga cuentas. Pero cuando haga cuentas,
es porque se ha comprometido ya a la extensión del reino. Se tienen experiencias maravillosas y extraordinarias. Hay una satisfacción. No piensas en lo que gastas, sino en la bendición que te da Dios. No piensas en cuánto inviertes, sino en la oportunidad que Dios te da de invertir en su reino. No hagamos tesoros en la tierra, extendamos el reino y hagamos tesoros en el cielo. La iglesia sufre. Muchas veces la iglesia cae en crisis también. Sí, también la iglesia tiene crisis. Los hermanos se cansan y algunos preguntan: pastor, ¿y hasta cuándo vamos a seguir apoyando? Y la respuesta, hermano, es clara y concisa: hasta que dejes de existir o hasta que el Señor venga por su iglesia. Así que ánimo, hermano, porque el Señor viene pronto. Yo te invito a ser partícipe de esta aventura. El Señor te bendiga. Gracias por la oportunidad que tú nos das y el tiempo que tú prestas para ver este video y escucharlo. No cabe duda que el Señor te quiere usar. Abre tu corazón. No tengas miedo. El Señor te bendiga.